Hola amigos, este es el cuarto camino comentado por una servidora, Aida Pierce. Aquí leeremos los 5 tomos del libro de Maurice Nicoll, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Comenzamos. Este es el segundo tomo. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos. Continuamos con la segunda parte de la concepción de la entropía en la ciencia y la concepción del esfuerzo en el trabajo, que está en la página 294. Y retomo un poquito en lo anterior. Este es un sacrificio. Es el sacrificio de la energía que de otro modo nos haría negativos. Y si al mismo tiempo se recuerda el propósito que se hizo en relación con la particular y más peligrosa forma de emoción negativa, la energía se encauzará para cumplir el propósito y ayudará a aquellos yoes que desean crecer. Ahora bien, ocupémonos de los grandes símbolos de sacrificio que han existido históricamente en el pasado, principalmente en la forma de símbolos religiosos, y pensemos en ellos en conexión con la idea del esfuerzo que disminuye el estado de entropía y provee una nueva fuerza, una nueva energía. Está, antes que nada, el símbolo de Cristo en la cruz, que dio tremenda fuerza al mundo en aquella época. Hay también otro símbolo que pertenece al mismo periodo y que es más fácil de comprender. En primer lugar, el símbolo del mitraísmo, religión que se extendió por toda Europa antes que el cristianismo la venciera. Es el símbolo que se ve sobre placas y en la estatuaria del Museo Británico. En otros lugares se veía al dios no en la cruz, sino montado sobre un toro, en el cual hundía un cuchillo y de cuya sangre brotaba el trigo y otras cosas útiles para la vida. Este es el símbolo del sacrificio del lado animal, y la idea subyacente es disminuir la entropía, transformar la energía desde un nivel inferior a un nivel superior, porque si se satisfacen siempre los instintos como un animal, no se puede esperar que la energía se transforme en algo perteneciente a un nivel más elevado. Ahora bien, en el trabajo tenemos otro símbolo que conocemos al principio, a saber, el primer choque consciente. Veremos que esta es una transformación de energía producida por el choque o esfuerzo. El trabajo no comienza con los instintos y apetitos, sino con los pensamientos y sentimientos, formas de identificación, formas de imaginación, emociones negativas, consideración interna, etc. El trabajo dice que estos son los primeros esfuerzos o sacrificios que es preciso hacer antes de lograr algo. El segundo choque consciente está en un diferente lugar, pero no nos referiremos a él porque debemos conocer primero qué es el primer choque consciente, y esto exige años y años de constantes experiencias nuevas, de nuevas introspecciones y de nuevas maneras de dárnoslo a nosotros mismos. El trabajo no se inicia con el toro de Mitra, con los instintos animales. Tiene más bien su punto de partida en el hombre psicológico que en el animal que está en él. Si el hombre psicológico cambia, entonces el animal empezará a cambiar, o más bien empezará a ver cómo debe cambiar el animal y convertirse no en un animal salvaje, sino en una criatura útil con la cual puede vivir en juiciosa paz y sin sentir contradicciones. Por cierto, ha de llegar el momento en que tendremos que conocer a nuestros animales y penetrar en ellos para descubrir lo que quieren decir. Pero esto pertenece a una etapa posterior y al presente examinaremos ese otro lado, ese hombre o mujer psicológico que no creemos ser, esa persona imaginaria que ha de ser dividida en partes. Ahora bien, notarán que el primer choque consciente acrecienta la energía, es decir, disminuye la entropía, porque la energía llamada H48 se transforma en la energía llamada H24, que es 30,000 veces más poderosa, 30,000 veces más rápida, 30,000 veces más comprensible y sutil. Y esto, a su vez, es transformado en H12, que es
aún más elevado e infinitamente más sutil y pleno de significado. El H ya sabemos que son los hidrógenos, ¿no? Infinitamente más receptivo y comprensible, infinitamente más rico y más sensible. Así, verán que la idea de decreciente entropía es presentada en el trabajo en términos del primer choque consciente que acrecienta la energía en nosotros y así disminuye la entropía o saciedad o sueño. Regresemos ahora a la idea de sacrificio, que había conectado con el esfuerzo. Como saben, el trabajo dice que hay infinitas formas inútiles de sacrificio. Las gentes creen que tienen algo que sacrificar y hasta imaginan que se sacrifican a sí mismas en momentos en que no lo hacen en absoluto. Por esta razón, el trabajo habla muy duramente del sacrificio al comienzo. Aquí el sacrificio lo están tomando como el esfuerzo. He oído mujeres sentimentales en los primeros grupos del señor Ouspensky que preguntaban qué debían sacrificar y obtuvieron esa respuesta. ¿Qué quiere decir por sacrificio? No tiene nada que sacrificar, es toda imaginación. Por lo demás, le he oído decir, hay una sola cosa que puede sacrificar al presente y es su sufrimiento. Aquí estamos hablando del esfuerzo. Entonces aquí significaría hacer un esfuerzo por no sufrir mecánicamente, pienso yo. Y me imagino que mucha gente al oír esta respuesta quedó como el joven rico de los evangelios que estaba identificado con sus posesiones, sus méritos y su impecabilidad legal, y que al preguntar a Cristo cómo podía ganar la vida eterna, recibió esta respuesta: anda, ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mateo 19,21. Sí, aquí en verdad tenemos algo que sacrificar y creo que todos estarán de acuerdo conmigo cuando les digo que lo primero que se debe sacrificar son las imágenes de nosotros mismos, nuestro yo imaginario y la falsa personalidad, nuestras virtudes eminentes y méritos y extraordinarios a los cuales tanto nos aferramos y con los que estamos tan identificados. Pero el trabajo nos enseña aún más si se reflexiona sobre ello. Basta reflexionar sobre la sorprendente frase, esa frase en que nos dicen que debemos sacrificar nuestro sufrimiento. La autocompasión acrecienta la entropía muy rápidamente. ¿No lo han notado? ¿Acaso tiene más energía para trabajar mediante la autocompasión? ¿No recuerda lo que dijo Cristo cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, aumentanos la fe? Les refirió la parábola de hacer simplemente lo que se debe hacer sin que por ello se sintiera un exagerado mérito o sufrimiento o piedad de sí. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 18, 7-10. Es interesante, porque aquí cabe decir que la fe tiene el significado de algo que disminuye la entropía y libera energías que de otro modo nos ahogarían al inundar los canales de automérito, de la compasión de sí, de los apetitos, de la pereza y de los estados negativos. Pero si fuéramos a hacer uso de esta idea, la cuestión sería, Señor, ¿cómo se puede disminuir nuestra entropía? ¿Acaso no derivamos gran parte de nuestra sensación ordinaria del yo al esforzarnos en el sufrimiento? Luego, para el trabajo, esta es una mala sensación de yo. ¿Cuántas veces en verdad sentimos habernos preocupado y cuántas sentimos haber sufrido en silencio? Nunca logramos el reconocimiento que según nuestro sentir nos deben. Además, nos cantamos muchas cantinelas. Todo esto acrecienta la entropía y todo ello constituye el terreno de sacrificio en el cual nos dicen de entrar y trabajarlo, en primer lugar, porque como dije, el hombre psicológico es el que primero debe cambiar. Y es maravilloso cuando el hombre o la mujer psicológica empieza a cambiar en uno mismo.
Es maravilloso porque se siente un aporte enteramente nuevo de energía. Se empieza a escapar de las limitaciones que uno inconscientemente había establecido. Se pasa más allá de las barreras que nuestras actitudes habían levantado. Se escapa del estrecho rinconcito en el cual se vivía tan respetablemente. Se recomienza a ver el otro lado, el lado tenebroso. Se permite que el rayo de luz penetre en la oscuridad interior. Se abren las habitaciones en la propia casa. Se mueve con mayor libertad dentro de uno mismo. Todo ello aumenta la energía y disminuye la entropía. Pero es preciso que ustedes hallen ejemplos en su propio trabajo y observaciones, y cada cual debe encontrar un claro ejemplo del cual esté convencido y cuyo resultado práctico se pueda ver sin argucias o argumentos. La desdicha es que las gentes entran en el trabajo sin un claro ejemplo logrado por medio de la autoobservación de, digamos, un pensamiento negativo. Y así viven ignorando sobre todo este particular. Por esta razón el señor Ouspensky acostumbraba a decir: quiero ejemplos, no charlas teóricas. Deme un buen ejemplo de observación de sí o un momento de trabajo sobre sí, un momento de verdadero esfuerzo conscientemente hecho. Esta es una posibilidad que está al alcance de cualquier persona. Y hacerlo es mucho mejor que escribir largos ensayos teóricos sobre lo que es la observación de sí o lo que debería ser o sobre el significado de las reacciones mecánicas o del sueño. Cuando se logra una buena memoria para el trabajo que se realiza sobre sí mismo y desde uno mismo, ya no se tienen dificultades para comprender que cada genuino esfuerzo de trabajo acrecienta la energía y así disminuye la entropía. Quizá se comprenderá así que por todas las grandes religiones que están respaldadas por una verdadera enseñanza esotérica, siempre se propusieron determinada clase de esfuerzos que un hombre puede y debería hacer en su vida, y sin los cuales un hombre no es hombre en un cabal sentido esotérico. Creo que la marmita caliente a que nos hemos referido, si pudiera darse a sí mismo choques, llegaría a ser cada vez más caliente, es decir, aumentar e irradiar su energía. Las marmitas no lo pueden hacer, pero el esoterismo dice que el hombre sí lo puede hacer, dándose los choques correctos en el momento oportuno y así alcanzar un nivel de energía por entero diferente, no el hombre mecánico que se gasta tempranamente en la vida y así se convierte en una persona muerta, sino al hombre que busca ser más consciente y al hombre que por una elección deliberada se interna en el camino del desarrollo interior, de la transformación interior, de acuerdo con una enseñanza que proviene de aquellos que ya han recorrido este camino. Aquí termina el comentario, amigos. Nos vamos a quedar en la página 300, la idea de trabajo acerca del sí y el no. Amigos, qué fuerte. Fíjense qué importante esta idea de la marmita que la ponen junto con otra y agarra la misma temperatura. Entonces, es como cristalizarse, amigos. Es como si nosotros, durante el transcurso de nuestra vida, ya nos hiciéramos tan dependientes de las mismas reacciones, de los mismos conceptos, de las mismas percepciones que tenemos de determinada gente, de determinada situación. Entonces, llegamos a una misma temperatura, llegamos a ser siempre la misma persona. Siempre la misma persona que no acepta determinada situación, siempre la misma persona que se observa en el pasado y en el futuro de la misma manera y se autojustifica, siempre la misma persona que no va a ir a ninguna parte, ¿no? Ahí se va a quedar, digamos, en ese círculo placentero, en ese círculo que ya sabe, que ya conoce y que se contenta con ello. Entonces, si la intención es despertar, si la intención es sacudirnos para así obtener mayor energía. Entonces, fíjate que puede ser todo lo contrario a una persona que dice, no, mira, mejor yo ya empecé a escuchar estas ideas de estos trabajos, a mí me da un poco de susto, me da un poco de miedo meterme en tantos niveles psicológicos de mí mismo, a ver, si no enloquezco, mejor me quedo igual, yo llevo una vida tranquila, yo ya voy a cerrar el libro y lo voy a dejar. Perfecto, ¿no? Pero aquí lo interesante, lo interesantísimo,
es que podemos tener otra opción, amigos. Podemos tener otra opción muy diferente de la que nos han inculcado, como robotitos, como títeres. Entonces, si nosotros podemos dar ese choque consciente y empezar a renunciar, a sacrificar nuestro sufrimiento, fíjate qué hermosura lo que dicen aquí. Hay que sacrificar nuestro sufrimiento. Porque si decimos, no, pues es que sí, merezco sufrir por la muerte de esta persona, como les comento nuevamente, la muerte de mi padre. Yo solamente puedo dar el ejemplo conmigo misma, ¿no? Cuando mi padre falleció. Entonces, como yo estaba tranquila, como yo con estas ideas reforcé que yo podía romper ese paradigma y que yo quería pensar que mi padre ya no estaba en ese cuerpo y que mi padre, como los hindúes, si yo hubiera sido hindú, pues así hubiera pensado, por eso te digo que somos máquinas. Entonces, si tú estás escogiendo, bueno, pues escoge lo mejor para ti, ¿no? Entonces yo escogí pensar eso y lo creo en realidad, amigos, porque aquí también hablan de la reencarnación. El alma de mi padre ya no estaba ahí, entonces ya estaba flotando para encarnar en otra personita que iba a nacer, igual de risueño, igual de juguetón. Entonces, amigos, yo estaba tranquila. Entonces, ¿a qué estoy renunciando? A mi sufrimiento, porque aquí en México, si no lloras, mira nada más, Aida no está llorando. Yo creo que ni quería a su papá, ¿verdad? Mira nada más, porque yo estaría en un llanto total. Y mira, ni misas le hizo, ni fue a llorar en todos los rincones, ni se puso luto durante 6 meses. Qué barbaridad, qué mala hija. Que piensen lo que quieran, o sea, yo estoy en un trabajo mío interno y adoré a mi papá. Lo adoré. Pero yo sabía que ya estaba con Papito Dios, yo sabía que ya había resurgido en otro cuerpo, yo sabía que su alma nunca iba a morir. Y estaba yo tranquila, y estaba yo feliz y agradecida, amigos. Porque fíjense que él cerró los ojos así, dice su esposa, que se volvió a casar con ella, que iban a salir a caminar y que regresando le dijo Cerecero, Cerecero, ya le nombraba por su apellido, así le hablaba. Cerecero, vámonos a caminar. Y que dijo, pues está dormidito. Que lo trató de despertar y ya había fallecido. Amigos, es una bendición de Dios. Entonces, observando el panorama general, yo estaba renunciando a mi sufrimiento, porque es un sufrimiento mecánico. Es lo que te induce a hacer esta sociedad mexicana. Las familias, el estar completamente angustiado. Muchas personas, si llevan sus pensamientos negativos hasta un extremo, se llegan a quitar la vida, porque sin esas personas ya no pueden vivir, ya no conciben su existencia si no es pegadas al lado de esa persona. Todos nos vamos a morir, y eso hay que inculcárselo a nuestros hijos, no por ser una persona así oscura, no, todos nos vamos a morir. Toda la florecita que yo ponga aquí con agüita, dentro de 3 días ya la voy a tener que tirar a la basura. Entonces lo importante es que sepamos que esa fragilidad de nuestra vida, pues la tenemos que usar a nuestro favor lo más que podamos, en lo más que podamos, ser felices, ser agradecidos, sacrificar nuestro sufrimiento, aún así en esta pandemia, aún así en las dificultades, voltear y decir estoy vivo, gracias Diosito lindo, bueno pues cuando tú me lo mandes aquí estoy, pues aquí estoy, ¿qué vamos a hacer? Para allá vamos todos, pero en el ínter, como dice la canción Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? En el camino, tratemos de ser felices, tratemos de ser agradecidos, tratemos de ser conscientes, tratemos de ser generosos, tratemos de ser consecuentes con lo que estamos viviendo, no prejuzgar, no anticiparnos ya a una idea preconcebida y darle una solución a un problema, porque así lo hemos visto siempre. Entonces, hay que sacrificar nuestro sufrimiento. Entonces, no quiere decir que no sintamos, ¿no?, lo que nos está pasando, ¿no? Pero hay que darle la perspectiva correcta. Y si vamos a llorar a un familiar, o si vamos a sentirnos tristes porque nos quitaron un trabajo, no es que esté fuera de lo humano, pero no podemos hacer nada. Ese es el destino que tenemos, esa es la vida que Dios nos mandó. Entonces, sí, bueno, señora, me quitaste o no me dice ese trabajo, quizás pueda ser para alguien más que lo necesite más en este momento. Siempre ayudarnos con esas ideas que son de generosidad,
Y decir, bueno, Padre mío, ya me quitaste ese ser que yo tanto quería, ok, Dios lo libere, Dios esté con él, que ojalá que su alma esté libre y esté feliz. Sí lo vamos a llorar, amigos, sí lo vamos a sentir, pero de una manera más consciente. Entonces, tratar de no meternos totalmente en esa depresión, porque no nos hace nada bien, ni a nosotros ni a la gente que nos rodea, y sacrificar ese sufrimiento, en pos de qué, de una conciencia, de un amor a la vida, de una resignación, pero en el buen sentido de la palabra, de lo que nos está pasando. Y reforzarnos, porque aquí están diciendo en este capítulo que nos va a dar fuerza eso, que nos va a dar energía, porque vamos a ser personas más conscientes, más completas. Porque si vemos llorar a otra persona, quizás le prestemos nuestra ayuda porque estamos más serenos, porque estamos más capacitados de tomar una decisión más correcta. Pues gracias, amigos, por acompañarme. Nos vemos en nuestra próxima lectura.